recuerdo una que también me parece, bueno, pues, dentro de tantas buenas, pero me parece muy notable, Jinete de Tigre, hablando de la imposibilidad de que Álvaro Uribe se separara del poder. Es una descripción tan Sí, sí. inteligente, tan humorística y a la vez tan trágica de esos años que hemos vivido en Colombia. Bueno, voy a leer y seguimos hablando. Se llama Recuerdos Cruzados. El año pasado fue el último de 3 periodistas que marcaron el oficio: Germán Castro Caicedo, Javier Ayala y Antonio Caballero. A propósito del aniversario de sus muertes, quisiera volver a compartir con ustedes los recuerdos de cada uno de ellos. Ese dibujo todavía no va, Diego. Yo te aviso. A propósito del aniversario de sus muertes, quisiera volver a compartir con ustedes los recuerdos cruzados de ellos y de la época que les tocó vivir. Germán Castro Caicedo era un cronista formidable, coleccionaba detalles y sabía cómo mantener la atención del lector página tras página. Era un viajero incansable que un día podía estar en lo más profundo del Amazonas y al otro en la estepa rusa buscando una pista para construir un relato. También era un buen amigo, cálido y solidario en los momentos duros. Él y su bella esposa, la también periodista Gloria Moreno, nos abrieron las puertas de su casa y su corazón en las buenas y en las malas. En los periodos más terribles de amenazas, la mesa de ellos fue un oasis de esperanza para Tata y para mí. Muchas noches tuvimos el privilegio de oír a Germán hablando con pasión sobre la ejecución diaria de su oficio, sobre cómo hacer sentir la respiración de un entrevistado en un texto, sobre la jornada aciaga que pasó en la hacienda Nápoles entrevistando a Pablo Escobar, la misma noche en la que Carlos Leder mató de un tiro de fusil a uno de los guardaespaldas del capo más sanguinario de la historia, o sobre el hundimiento del Carina, un buque panameño en el que el M-19 planeó importar 400 toneladas de armas compradas en Alemania, pero que fue hundido por un buque de la Armada por cuenta de la falta de pericia del guerrillero que comandaba la operación. Germán, que había cubierto y escrito esas historias, murió el 15 de julio del año pasado. Los especialistas se empeñaban en formularle analgésicos fuertes porque según el cálculo médico debía estar sufriendo terribles dolores. Sin embargo, él no se quejaba. Se estaba apagando, pero en su semblante no había un gesto de aflicción. Unas horas antes de su fallecimiento, Gloria le pasó la mano por la cabeza blanca y le preguntó: Germancito, ¿qué sientes? Hombre recio y no dado a las sensiblerías, hizo un esfuerzo y con el hilo de voz que quedaba, respondió: amor por ti. Javier Ayala, quien murió el 1 de septiembre del año pasado, era un reportero con un olfato sobrenatural. Con semanas de anticipación podía vaticinar que algo se iba a volver noticia. Era un trabajador incansable, pero muchas tardes se regalaba unos minutos para hacer una pausa. Por un cuarto de hora paraba lo que estuviera haciendo, armaba su pipa con la picadura de coñac que le gustaba y leía en voz alta una poesía de Rilke, de Baudelaire o de Neruda, según su estado de ánimo. Era 1989 y el país vivía bajo el terror de Pablo Escobar. Javier compartía la dirección del Noticiero Nacional con Gabriel Ortiz, su amigo y colega de muchos años. Una noche, después de una emisión especialmente dura por los días de violencia que vivíamos, Javier nos invitó a tomar un trago a Gabriel y a mí. Escogió un lugar al que no habíamos ido nunca. Se llamaba La Esquina del Tango y no tardó en empezar a cantar al compás del bandoneón como si nada pasara. Cuando manllezque a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. De pronto el mesero se acercó con una botella de whisky que le mandaban a Javier dos hombres de una mesa vecina. Con amabilidad, pero también con firmeza, Javier rechazó la invitación. Entonces uno de los hombres caminó hacia donde estábamos y se identificó. Soy abogado. Mi nombre es Faisal Buitrago Mustafa y soy apoderado de Pablo Escobar. Él está muy fastidiado porque en su noticiero pasan un dibujo que lo pinta detrás de unas rejas y él no está preso. Así es que le pido, señora Ayala, que no vuelva a usar esa imagen. No fue una amenaza explícita, pero vivíamos una época en la que todo el mundo entendía rápido. Javier nunca dio la orden de remover la imagen. Con todos los riesgos que significaba, siguió saliendo al aire. Años después, en 1991, cuando sesionaba la constituyente,
volví a oír el nombre de Faisal Buitrago Mustafa. Aparecía en en una grabación conocida como el narcovideo. Su imagen fue registrada entregando una plata en efectivo a nombre de Pablo Escobar al constituyente Augusto Ramírez Cardona, un médico de Puerto Boyacá cercano a los paramilitares que fue elegido en la Asamblea Nacional Constituyente por la lista de la Alianza Democrática M19. La plata era para que el delegado votara a favor de la nueva constitución, prohibiendo la extradición de colombianos. Esa votación terminó como querían los narcotraficantes. La eliminación de la extradición ganó 51 votos contra 13, un día antes de que Pablo Escobar se entregara en la catedral. Ese día llamé a Javier para preguntarle si recordaba al abogado y respondió, claro, fue el que se nos tiró el tango. Antonio Caballero murió el 10 de septiembre, hoy hace un año y un día. Fue un escritor enorme, un pensador lúcido, erudito, mordaz y gracioso. Sus columnas, escritas en un castellano impecable, eran casi siempre una obra de arte. Cuando le otorgaron el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la vida y obra, ya Anita lo citaba, en el año 2001, afirmó, comillas, aunque a menudo se ha pretendido descalificarme en cuanto a periodista de opinión llamándome con desdén simple caricaturista, acepto la definición con orgullo. Ese ha sido desde los 14 años mi primer y más constante oficio. A sus innumerables habilidades, Caballero sumaba la de ser un dibujante excepcional, capaz de captar en un trazo el alma de una persona. Pocos días después de la muerte de Antonio, José Fernando López, un admirado colega y amigo a quien llamamos el Mono, me escribió y compartió conmigo este dibujo. Ahora sí, compartió conmigo este dibujo que Caballero realizó cerca de 1979. Está pintado en una cuartilla numerada por renglones, como las usadas para escribir los textos periodísticos de la época. ¿Quiénes son, Dani? Antonio, que era el jefe de redacción de Alternativa, había caricaturizado a varios de sus compañeros con los que discutía cada tema en una reunión editorial. Allí están Enrique Santos Calderón, a quien dibujó 2 veces. Lo pueden ver, con y sin gafas. Feito, muy feito. Muy feíto, pero me Qué parece pecado. gran caricatura. Pero es igualito. Es igualito. Por eso, feito, feito. Me parece oírlo hablando ahí pintado por Antonio. El entonces reportero Jorge Gómez Pinilla, ahí está en la esquina superior derecha. Hoy él es el editor del Unicornio con su inconfundible cara alargada retratada en una esquina de la cuartilla. El Mono López, lo pueden ver ahí en la esquina inferior derecha. En ese momento tenía una frondosa cabellera que le han quitado los años, pero su expresión sigue siendo lo mismo. Miren la boca, la barba del mono, sus gafas son idénticas. Casi todos están vivos y activos profesionalmente. Sin embargo, uno de los retratados por Antonio murió asesinado. Se trata de Gerardo Quevedo. Ahí ustedes lo ven de barba en la mitad. Era el gerente de la revista Alternativa y después ingresó al M19 y a la clandestinidad. En la guerrilla operaba con el alias de Pedro Pacho. Quevedo fue uno de los responsables de la operación Carina, el buque panameño cargado con armas del M19, cuyo hundimiento fue investigado y magistralmente narrado por Germán Castro Caicedo en el libro que lleva el mismo nombre del barco, el Carina. Bueno, en 1987, el Noticiero Nacional, dirigido por Javier Ayala, reveló en primicia la identidad de una mujer y un hombre cuyos cuerpos baleados habían sido encontrados en Curití, Santander. Aparentemente se trataba de las mismas personas que semanas atrás fueron capturadas por agentes de un organismo de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, aunque los registros de la detención desaparecieron al mismo tiempo con ellos. El que sí apareció fue el carro en el que se transportaban y apareció en una estación de policía de Melgar, Tolima. Los muertos de Curití fueron identificados como María del Pilar Zuluaga, de 29 años, y su esposo Gerardo Quevedo Cobos, de 38, alias Pedro Pacho, participante en la fallida operación Carina del M19. El mismo gerente,
de la revista Alternativa, retratado años atrás por Antonio Caballero. Esta columna fue publicada originalmente el 18 de diciembre del año pasado, pero me parecía que con ocasión de lo que estamos celebrando valía la pena volverla a compartir.